Hola chiquillos, buenos días. Ya, mientras tanto van entrando chicos, vayan apagando sus micrófonos para que podamos comenzar, ¿ya? Bueno, primero que todo, darles los buenos días, espero que se encuentren bien. Los que se van integrando, por favor, en su cuaderno, en una hoja nueva, van a anotar el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de hoy, tal cual como les adelanté ayer, hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con la llamada reforma, la reforma protestante, que es un suceso que ocurre en el desarrollo de la religión en la época moderna, ¿ya? Así que van a anotar el objetivo de la clase. Hoy día estamos en la clase 5 y tenemos como misión comprender e identificar las características de la reforma protestante. Coloca la fecha, jueves 29 de abril, jueves 30, perdón, aquí es 30. Jueves 30 de abril, está mi correo por si acaso. Ayer dijimos que ante cualquier duda me puede escribir algún mensaje. Y espero que ayer hayan podido ponerse al día. Yo les pasé algunos videos a algunas personas, les envié el PPT a través de un compañero y también les envié el link. Debían ver un video cortito de 5 minutos, idealmente tenían que verlo ayer porque hoy día vamos a hablar de eso, entonces si usted lo vio ya va a tener una base de conocimiento para la clase de hoy día. Ya. Entonces, chiquillos, una vez escrito el objetivo, la fecha, vamos a avanzar. Recordarles las normas de la clase, debe apagar su micrófono a no ser que yo le pida participación o algún comentario. No puede intervenir la pantalla, debe estar identificado con su nombre y apellido porque paso lista. El chat solamente se utiliza para resolver dudas de la clase y la pantalla no se puede rayar. Hasta ahora, ¿alguien me puede decir si se escucha bien, se ve bien todo? ¿Estamos listos para empezar? Sí, se escucha bien. Ya. Ya, empezamos entonces. Los que se van incorporando después van a conseguirse lo que les vaya faltando para que podamos avanzar. Ya, este señor que vemos acá, quizás a algunos les cause un poco de sorpresa su corte de pelo, pero es un corte de pelo muy característico, tiene como una especie de pelada acá y tiene como pelito acá, porque es muy característico de la religión que él profesaba, ¿ya? Él es un monje que es llamado Martín Lutero y es un monje alemán que es muy importante para el desarrollo de este movimiento religioso que vamos a estudiar hoy día, que es llamada la Reforma Protestante. ¿Ya? Primero que todo, también comentarles que en YouTube hay una película sobre esta materia que es muy buena. Si usted ve la película el fin de semana, la película dura como 1 hora aproximadamente, ¿ya? Si usted logra ver la película el fin de semana, créame que le va a quedar todo claro. Y va a reforzar obviamente lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Así que el que pueda, la ve, yo le voy a dejar el nombre de la película también para que pueda verla. Vamos a ir entonces por lo más importante, ¿ya? El que puede sacarle foto a la diapositiva lo hace, si no, de todas maneras yo igual se las voy a mandar a través del PPT, correo electrónico, supe que por ahí ustedes van a hacer un drive, parece, para subir su información, o si no, les voy a mandar las fotitos a través de algún compañero, ¿ya? Así que ahora más que escribir, necesito que usted escuche y ponga atención. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue el principal exponente de la Reforma Protestante, ¿ya?
Primero necesitamos saber, primero vamos a definir lo que es reforma, ¿ya? Y qué es ser protestante. Son dos cosas distintas. Pero primero que todo vamos a hablar sobre este personaje que se llama Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje alemán y que vivió entre el año 1483 al 1546, ¿ya? Que es el personaje que vimos anteriormente. Es un monje, es un sacerdote que en 1507 él firma sus votos con la iglesia y él estudia teología, ¿ya? Es muy estudioso y es muy intelectual en el área religiosa. Acá habla, por ejemplo, que él estaba integrado en la Iglesia Católica, pero ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Que Martín Lutero estuvo muchos años en la Iglesia Católica, pero él, al estar inmerso dentro de esta iglesia, se dio cuenta que pasaban cosas que eran injustas, ¿ya? Por lo tanto, él juntó toda esta información y hizo una pequeña como investigación, y luego de eso se rebeló contra la Iglesia Católica y le demostró de que ellos estaban equivocados. Y de alguna forma él dijo que la Iglesia Católica estaba estafando a las personas, a sus fieles. Dice que el punto de inflexión es su excomunión en 1521, que quiere decir que la Iglesia Católica, luego de que él lo cuestionara, la Iglesia Católica lo excomulga, lo saca de su religión, como que lo castiga, ¿ya? Y lo llevan después a un juicio. Luego de esto, que él se da cuenta de que la iglesia está cometiendo algunos hechos de corrupción con los fieles, él publica 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Son 95 ideas que se le ocurre a Martín Lutero, y estas 95 ideas las pega fuera de una iglesia, que es el Palacio de Wittenberg, en donde él cuestiona la labor del Papa. ¿Ya? Por ejemplo, Martín Lutero, este joven, se dio cuenta que la iglesia le cobraba a todas las personas un monto, que se llamaban las indulgencias, y con este dinero, la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Mandaba a construir palacios pero enormes, derrochaba el dinero, al final lo gastaba en cosas que no tenían mucho sentido, en construir iglesias con muchos lujos, y no realmente en ayudar, por ejemplo, a la gente pobre o en hacer obras de caridad, ni nada de eso. Entonces este joven Martín, cuando se da cuenta de que la iglesia está cometiendo tales abusos, él se coloca a investigar y se rebela contra la iglesia, y es un día cuando publica estas 95 ideas y propuestas fuera de este palacio, ¿ya? Ahora, muy importante, en Alemania, todo lo que la iglesia publicaba, lo publicaba en latín, o sea, en la lengua originaria de Roma. Por lo tanto, no todos los alemanes sabían hablar el latín. Entonces, imagínense, es como que a un ciego le hagan firmar la compra de una casa. ¿Va a poder leer el contrato? No. Lo más probable es que si lo estafan, él va a llegar y firmar. Eso mismo pasaba con las personas, porque les hacían firmar o les entregaban información, pero en un lenguaje que no era el de ellos. Era latín, no alemán. Por lo tanto, Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Toda esa información que toda la gente manejaba durante muchos años, la traduce por primera vez al alemán. Y por primera vez los fieles y las personas podían leer la Biblia en alemán, podían leer la información de la iglesia en alemán. Y es ahí también cuando los fieles comienzan a darse cuenta de que efectivamente la Iglesia Católica los ha estado engañando, ¿ya? Dice también además que la traducción de la Biblia al alemán y la publicación de todas estas ideas hacen de que Lutero se convierta en un elemento fundamental en la cabeza visible del movimiento reformista. Martín Lutero es el personaje más importante del siglo XVI en Europa. Este personaje hace un cambio y provoca un cambio sustancial, no tan solo en la religión, sino que en el sistema político, en el sistema económico, en la vida social de Europa en mediados del siglo XVI, por ahí por el 1500, ¿ya? Una vez entonces que ya sabemos que Martín Lutero es un joven, es un cura que se rebela contra la iglesia, vamos a poder seguir avanzando.
Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer? Ya. Asumo entonces que no. Vamos a ver acá. Ya, ok. Acá también para que le tome una fotito a esta diapositiva, pero vaya escuchando mi explicación, porque yo no le voy a leer la diapositiva, sino que voy a ir explicando en cuanto al desarrollo del contenido, ¿ya? Primero que todo, chicos, hay que definir algo muy importante. ¿Qué es una reforma? ¿Ya? Porque estamos hablando que Martín Lutero impone la reforma protestante. Pero, ¿qué es una reforma? ¿Qué significará esa palabra? Existen reformas agrarias, tributarias, económicas, religiosas, artísticas, de todo tipo. La reforma es un concepto, es una palabra que está asociado a un cambio, ¿ya? Por ejemplo, cuando las leyes hacen reformas, significa que una ley se le hizo un cambio, se le hizo una pequeña modificación, ¿ya? Entonces, ¿qué es una reforma? Es un cambio que se aplica. Es un cambio que se aplica, es un cambio planificado a algo, ¿ya? Es algo nuevo que se incorpora, es una modificación. Protestante, ¿qué significa protestante? Protestante, acá. Protestante es un tipo de religión que nace en la época, ¿ya? ¿Y por qué protestante? La palabra lo dice, protesta, cuestiona, alega y discute ya conceptos establecidos por la religión católica. Por lo tanto, de ahí viene la palabra reforma protestante. Protestante es una religión que nace en Europa, pero ¿cuál es su base? Es que cree fielmente en Dios, pero no cree y no avala la función de la iglesia de cómo trata esta fe en Dios, ¿ya? Entonces, Reforma Protestante, dice, fue un movimiento de carácter religioso que surge en Europa, específicamente en Alemania, en la segunda década del siglo XVI, o sea, estamos hablando por ahí por 1520, liderado por este personaje que es el monje Martín Lutero. Fue un movimiento religioso que atenta contra el poder de la Iglesia Católica, ¿ya? Fundamentalmente, chiquillos, esta palabra es muy importante, tenemos que saber lo que significa y definirla. Martín Lutero lo que critica mayormente es la venta de indulgencias, ¿ya? Esto es de lo que hablábamos nosotros ayer. Las indulgencias están asociados a la palabra pecado, ¿ya? Usted, yo y todos nosotros, los seres humanos, ante los ojos de Dios y de la iglesia, somos potenciales seres pecadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque pecar no significa, por ejemplo, darle muerte a alguien solamente. Pecar significa pensar algo incorrecto, desear envidia, por ejemplo, sentir envidia, desear el mal, no haber rezado, no ir a misa, todo eso se consideran pecados. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica consideraba pecadores a muchos de los habitantes, por lo tanto les decía, tal cual como ya les comenté, que si él cometía un pecado, para que él borrara ese pecado de su historial, le hacían firmar un papelito, que es una hoja, él pagaba un dinero y en la hoja decía que él estaba libre de pecado con ese monto en dinero que pagó, por lo tanto iba a ir al paraíso con Dios y no iba a ir al infierno, ¿ya? Martín Lutero dijo, no, pues, o sea, eso no corresponde, nadie debería estar pagando para borrar sus pecados. ¿Saben por qué? Porque Martín Lutero se dio cuenta que en la Biblia, al momento de traducirla, en la Biblia dice que Jesús ya pagó todos los pecados de nosotros. Por lo tanto, nosotros no vamos a pagar los pecados, porque Jesús al momento de crucificarse y hacer todo lo que hizo, lo hizo en honor a nosotros. Por lo tanto, ya está todo pagado, no hay nada que pagar. Y es eso
Y es eso que le cuenta Martín Lutero a toda la sociedad, y se empiezan a dar cuenta que ya era innecesario pagar estas indulgencias, ¿ya? Dice que este movimiento tuvo un fuerte apoyo de la nobleza de Alemania, desaprobó el capitalismo y la utilización del dinero. Es por eso también que yo les digo, chiquillos, que acá surge también un cambio en la economía, ¿ya? Porque acá estamos hablando de que la Iglesia Católica mueve dineros, mueve mucho dinero, y en esa época la Iglesia Católica más bien no funcionaba como una iglesia pequeña, sino que era llamado un imperio. Era muy grande, tenía el poder casi de todo el mundo, ¿ya? Dice que el acto dio lugar a un proceso de ruptura. Esto es muy importante. Obvio, porque la Edad Media la iglesia era todo, era lo más grande, era un imperio que tenía la razón. Sin embargo, la Edad Media, o sea, la Edad Moderna, como se empieza a cuestionar esta idea, se provoca un quiebre, hay una ruptura, ¿ya? Porque se le cuestiona a la Iglesia Católica. Por lo tanto, al momento de cuestionarse esto, se divide la iglesia. Se divide con los religiosos que querían seguir cobrando estas indulgencias, seguían exigiéndole a los fieles este pago, y se separa por el otro grupo que dice, no, ya nos dimos cuenta, por lo tanto, estamos exigiendo respuestas y queremos que este abuso termine, ¿ya? Entonces, más adelante en las próximas clases vamos a ver que la iglesia, a todo lo que hace Martín Lutero, que se llama reforma, ya esta modificación, la iglesia en un tiempo más hace una respuesta y ataca y esta idea se va a llamar la contrarreforma, pero lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Ahora, lo más importante también cabe señalar que esta idea de Martín Lutero tuvo la opción de difundirse. Esta idea, a través de la palabra y a través de los hechos, viajó a distintos lugares del mundo, y en otros países también comenzó a tomarse esta idea. Por ejemplo, vamos a ver acá, hay personajes bien importantes. En Francia llegó la Reforma Protestante bajo Calvino, que es el calvinismo en Francia, por Juan Calvino, ¿ya? Y en Inglaterra también llegó la Reforma Protestante y se llamaba la Reforma Anglicana, que fue dirigida por el rey Enrique VIII, ¿ya? O sea, esta reforma finalmente llegó a distintos países del mundo, pero no tan solo por Martín Lutero, sino que dirigida por otros personajes importantes, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Va quedando más o menos claro quién es Martín Lutero? ¿Qué es la Reforma Protestante? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se provoca? Ya, muy bien. Súper bien, entonces estoy viendo por el chat que varios están respondiendo que sí. ¿Ya? Profe, Cuénteme. no entendí la reforma protestante. ¿Josefina? Sí, Ya. Tenemos, mira, vamos a simplificarlo, ¿ya? Yo lo que les acabo de mencionar, voy a hacer un cuadro de resumen, un mapita conceptual, y vamos a ir simplificando, lo vamos a hacer más simple, ¿ya? Ya, vamos a resumir todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿ya? Reforma protestante, claro que lo escribí súper mal. Bueno, pero ustedes ahí le corrigen esa Z que se me metió ahí entre medio, ¿ya? ¿Qué es la reforma protestante entonces hasta acá? Profe, fue un cambio que se hizo en la iglesia por hacer cobrar a gente que no que cumplía pecados.
Ya, súper bien. Es bastante simple, lo que pasa que yo igual he entrado en detalle. Pero la reforma protestante es, José, ponga atención, mi amor, es un cambio, es una modificación en la doctrina religiosa, ¿ya? Doctrina es un pensamiento, voy a colocar doctrina. Es un cambio en el pensamiento religioso, católico, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la reforma protestante? Busca cuestionar a la iglesia mediante la investigación de cobros, busca cuestionar a la iglesia por cobros efectuados a los fieles llamados indulgencias. ¿Ya? ¿Quién realiza esta investigación? Se llama Martín Lutero, ¿ya? Que es un monje alemán que es parte de la iglesia, pero él se da cuenta de todo lo que está ocurriendo y quiere ayudar al pueblo, ¿ya? Es alguien que nos quiere ayudar, por ejemplo, a nosotros. ¿Se imagina usted que todos los días que dice un garabato o que pisó a un perro o no ayudó a un abuelito a cruzar la calle, tuviese que pagar todos los días 100.000 pesos por cada uno de esos actos? ¿Y lo estuviesen obligando porque obligaban a las personas a hacerlo? Imagínense, no tendría sentido. ¿De dónde sacaríamos el dinero? Porque sabemos que todo se nos sale en garabato, que de repente matamos a un bicho, que usted se come la carne de un animal. ¿Se imagina? No tiene sentido. Entonces, alguien tiene que venir a ayudarnos y a liberarnos de esos pagos injustos. Usted no puede pasar toda su vida pagando un supuesto pecado para poder ir al cielo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la reforma protestante básicamente es una modificación en el pensamiento religioso católico y que busca cuestionar a la iglesia por cobros efectuados a los fieles llamados indulgencias. ¿Quién realiza este cuestionamiento? Se llama Martín Lutero, que es un monje alemán que es parte de la iglesia, ¿ya? Y desde ahí nace esta religión, que es la religión protestante. José, ¿va quedando más o menos hasta ahí un poquito más claro? Sí, ¿Ya? Porque en el fondo vimos muchas letras, mucha materia, pero esto es el resumen, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que es como una revolución. El Miguel muy bien lo acaba de decir en el chat. Por eso que les digo que es un cambio tan importante en la historia de la religión. Imagínense el valor que tuvo él para enfrentarse a un imperio tan grande como la Iglesia Católica. Él tuvo las agallas y el ímpetu, la fuerza de pararse una persona contra millones y cuestionarlos. Y aún así fue capaz de ponerles casi el cuerpo dado vuelta con muchos problemas porque lo logró. Los cuestionó y se unió con muchas personas que también le encontraron razón y les causó un gran dolor de cabeza a la Iglesia Católica. Y ahí cambió la historia de la religión para siempre. ¿Ya? Tómenlo con, me voy a quedar con esa palabra que dijo el Miguel, una revolución religiosa, ¿ya? Así que hasta acá más o menos yo sé que ya va quedando bastante claro. Es un tema complejo, pero he tratado de simplificar lo más posible. Ya, este cuadrito después cuando ustedes tengan tiempo también anótenlo. ¿Por qué es importante? Porque aparecen las causas y también las consecuencias que generó esta revolución religiosa o este cambio, esta reforma. Ahí aparece un retrato original de Martín Lutero. Dice que, Martín Lutero dice que la salvación solo se consigue por la fe y las obras no sirven si no hay fe. Él lo que hizo es que leyó e interpretó la Biblia a distintos idiomas, tradujo la Biblia al francés y al alemán. También, por ejemplo, hizo que a los curas y al Papa en este caso
se le cuestionara que con la plata de las personas ellos hacían construcciones innecesarias. O sea, al final como que gastaban la plata en obras que no tenían sentido. Y las personas todos los días vivían y se desvivían trabajando solo para pagar sus pecados. O sea, no era justo, ¿ya? Y Martín Lutero es uno de los primeros personajes en rechazar la idea de un santo y de la Virgen. Rechazó imágenes, figuras de yeso, cuadros y todo ese tipo. Así que yo con lo que le estoy hablando no estoy pasando a llevar ningún tipo de religión, tampoco estoy cuestionando, ni tampoco quiero que lo tomen como que esto es algo que ustedes deben creer. Cada uno cree lo que quiere, pero lo que yo le estoy haciendo ver es algo que pasó en la historia, esto es un hecho, ¿ya? Que este personaje un día dijo, no tengo nada acá, a ver, acá, tengo acá algo cerca, quiero mostrarles. Un día dijo, por ejemplo, ya, típica de estas imágenes que nos encontramos que venden fuera de las iglesias, ¿cierto? Santitos, figuritas de yeso. Dijo, ¿por qué las personas que creen en la religión católica, por qué le rezan a figuras que son de plástico? ¿Por qué le rezan a figuras que son de yeso si no tienen ningún poder divino? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Es que todo esto lo vende y las personas tenemos que comprarlo con dinero, ¿ya? Siendo que la fe y el amor a Dios no tiene un valor monetario, o sea, no deberían comprarse las imágenes religiosas. Eso lo cuestionó por primera vez este caballero, y las personas ahí empezaron a decir, sí, pues tiene la razón. ¿Por qué tengo que comprar un crucifijo y adorarlo, siendo que esto es algo que es la fe, es la religión, es amor, es justicia? ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga tiempo, anote este cuadrito de manera horizontal, con colores, ordenado, ¿ya? Y ya avanzando, esto está asociado a lo que vimos anteriormente, es que la Reforma Protestante, si bien nació en Alemania, en Europa, esto desde aquí logró expandirse por distintos lugares del mundo, principalmente en Francia, en Inglaterra y en otros lugares. Ahora, no llegó con el mismo nombre, sino que llegó con distintos nombres. Por ejemplo, el calvinismo o el anglicanismo, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver en la primera imagen, dice, la reforma de Ulrico Zwinglio en 1520. Él fue un suizo que también comenzó a expresar críticas hacia las indulgencias y contra la iglesia, ¿ya? El calvinismo, este caballero acá, se llama Juan Calvino, hizo exactamente lo mismo, pero en otro lugar de Europa, ¿ya? Y por último, acá, en Francia, por último acá pasó lo mismo, y este caballero se rebeló también gracias a las ideas de Martín Lutero, pero en Inglaterra. Entonces tenemos que manejar estos tres nombres para una futura evaluación, ¿ya? Cuando yo le pregunte, posterior a la Reforma Protestante con Martín Lutero, ¿qué otros personajes logran difundir estas ideas e imponerlas en sus países? Usted me va a decir Juan Calvino, usted me va a decir a este caballero Ulrico, que es un suizo, o también me va a nombrar, por ejemplo, acá, a la Reforma Anglicana, ¿ya? Eso solamente es lo mismo, pero se difunde en otros países. Esta frase me gustaría que la reflexionáramos ahora, no de manera obligatoria, pero quiero que la leamos y que quien quiera me diga qué significa para él. Ya, esta es una de las frases de Martín Lutero. Dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. ¿Cuál es la reflexión de esta frase? Yo tengo mi reflexión, pero me gustaría saber ¿qué entienden usted por esta frase? Hace penitencia, entonces te están diciendo que toda tu vida es una penitencia, según la iglesia. Ya, el César Domínguez es del séptimo, para que se desconecte. Sí,
No tiene que haberse equivocado, tranquilo. Ya, ¿quién me puede hablar sobre, qué entiende en esta frase? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, hace penitencia, ha querido decir que todos los creyentes deben vivir haciendo penitencia. Tiene que ver con lo que les hablé delante. Imagínense si alguien me dice, ya, haz una penitencia porque, tomé 50 pesos que me encontré botado en la calle. Pero después resulta que voy y sin querer queriendo crucé con luz roja. Y después avanzo más allá y me encontré una billetera botada en la calle y me la dejé para mí. ¿Cuántas penitencias tendría que pagar a diario? Muchas, 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 muchas. Entonces, al final, la vida del ser humano no consiste en eso. No consiste en vivir haciendo penitencias. ¿Se entiende? Claro, pues la Rosa Ángel también me escribe de que debemos rezar. Se dice también que, no sé si alguien lo ha hecho, pero para las personas que son creyentes y profesan la religión católica, yo sé que muchos han hecho la primera comunión. Cuando usted hace la primera comunión, lo hacen confesarse con un cura, ¿cierto? En una cosita que uno hace la confesión y el curita le hace preguntas y uno le cuenta como las cosas malas que ha hecho y le dice, ya, usted tiene que rezar 5 Padre Nuestro, 8 Ave María, ¿cierto? Y se supone que usted al rezar va pagando sus pecados y son especies de penitencias. Dice, es un castigo que tengo que, claro, tendría que estar toda la vida pagando mis castigos. Dice, están obligados a tener que perdonarse las cosas malas que hemos hecho, siendo que en toda nuestra vida podemos romper ciertas reglas. Claro, ahora, no es lo mismo, por ejemplo, yo considero algo muy malo, pero no es lo mismo para usted. Quizá usted me va a decir, profe, pero eso no es malo, yo lo encuentro súper bueno. Porque al final el bien y el mal es como una visión súper personal. Para mí quizás algo malo no es para usted malo, ¿ya? Pero para la Iglesia Católica se considera mal cuando usted falta a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es, no matarás, no robarás, no desearás como al amor de tu prójimo, debe tener amor a todas a las personas, etcétera, ¿ya? Y no puede cometer los pecados capitales. Los pecados capitales son la lujuria, que es como la pasión, el desenfreno y todo eso, la gula, cuando las personas comen, 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 comen y comen sin ningún tipo de sentido. ¿Qué más? La envidia, por ejemplo, y hay una cantidad más o menos como establecida que usted, si la falta, es un pecador, considerado por la iglesia. ¿Ya? Entonces, esa frase sí o sí va en el cuaderno y usted me va a hacer un análisis de una línea breve y me va a explicar qué entendió por esa frase, ¿ya? Y para ir terminando, los voy a dejar con una actividad para la próxima semana que me la van a mostrar porque la vamos a sociabilizar, o sea, la vamos a comentar, ¿ya? Así tal cual como lo estamos haciendo puede ser por el chat. Primero, escribir, ¿quién fue Martín Lutero? ¿Qué rol tuvo Lutero en la Reforma? ¿Qué relación tienen las iglesias protestantes con Martín Lutero en la actualidad? ¿Qué aprendió hoy? ¿Y qué importancia tiene actualmente Martín Lutero en Europa? A pesar de que él murió hace cientos de años, dejó un gran legado, una gran herencia, ¿ya? Usted tiene que colocar eso y lo vamos a comentar. La película es buenísima, es muy buena, pero muy buena, chiquillos. Es una película que no es ni religiosa ni nada, es una película que salió en el cine, es de acción, trae misterio, suspenso, es súper buena, ya está bien hecha, tiene mucho contenido histórico. Usted en YouTube coloque película completa Martín Lutero y va a aparecer al tiro. Ya es una película cortita, 1 hora y cuarto. Si usted la ve, le va a quedar todo claro. Aparecen los fieles arrastrándose en las iglesias, pagando la indulgencia, aparecen los curitas dándole el certificado para ir al cielo, aparece Martín Lutero rebelándose, cuestionando al Papa, es maravilloso. Así que si a usted le interesa estar mejor preparado para la próxima clase, véala, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos,
No sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna duda, no le quedó algo claro. Que lo diga ahora para que lo resolvamos. ¿No? No. Ya. Ya, entonces para la próxima semana, lo ideal es que ustedes ya estén al día con todo lo que vimos ayer. Las preguntitas de hoy día son de metacognición, o sea, a través de estas preguntas yo voy a saber si usted aprendió, cómo aprendió y qué entendió, ¿ya? Les voy a mandar la foto de las diapositivas a la Brigitte, que la tengo como contacto, a ver si la Brigitte amablemente las envía a su grupo, ¿ya? Porque yo sé que si les mando el PPT quizás no todos tienen para descargarlo, así que les voy a mandar la foto. Ya, chiquillos, así que eso sería por ahora. Los dejo invitados a ver la película cuando tengan un tiempo. ¿Ya? Así que eso sería, ya. Ahí me pongo en contacto con la Brigitte. Ya, chiquillos, un besito, cuídense y estamos comunicándonos. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.